¿qué reflexión en principio te trae el hecho de que nosotros hoy, a 200 años, tenemos una Argentina con una visión, quizás se corresponde a la de los iniciadores de esta historia? No en principio, pero hay que tener en cuenta que pasaron 200 años. Sí. Hay una evolución histórica del país. Lo que tiene que tener en común es que, tanto en esa época como en el centenario, como hoy, estamos apuntando a lo que en diferentes etapas, distintos próceres o políticos de estas distintas etapas hablaron de un destino de grandeza. Es una nación muy rica en muchos aspectos, pero me interesa sobre todo destacar el humano. Creo que nuestro país en ese sentido es privilegiado y sin desmerecer a nadie. Estamos hablando que estoy convencido de que tanto en Latinoamérica como prácticamente en todo el mundo, Argentina tiene una calidad humana que hay que resaltar. Tal vez provenga tanto de sus orígenes como de tantas corrientes migratorias, ¿no?, que lo han enriquecido. ¿Quiénes participaron de esa Revolución de Mayo? Bueno, ese es otro tema muy interesante, porque se discute mucho si hablar solamente de lo que luego serían denominados prohombres de Mayo, la gente decente, entre comillas, los sectores que tenían cultura, que tenían cierto nivel económico, o si también participaron los sectores bajos de la sociedad. ¿Por qué digo bajos y no tal vez medios? Porque prácticamente no había esa división que existe hoy en una sociedad de, si se permite generalizar, ¿no?, clase baja, media o alta. O sea, los que eran propietarios o no eran propietarios. Exactamente, ¿no? Tal vez hoy se diría mal llamado gente decente y el vulgo la chuma. Pero siempre insisto que hay que ubicarse en los años de los cuales, los tiempos de los cuales uno está hablando. Estamos hablando de 1810. Tratemos de ubicarnos en ese caso en la mentalidad propia de esa época. No se pretendía ser necesariamente despectivo. Era el término, el vulgo, el general, no la chusma desde un punto de vista despreciativo, sino la gente que al carecer de ingresos importantes o cierto nivel social, estaba catalogado como sectores que no podían hacerse cargo del gobierno, ¿no? ¿Y qué participación tuvo? Y creo que fue importante. Pensemos que French y Beruti, que tantas veces se los nombra como aquellos que repartieron esas cintas azules y blancas, celeste y blanca, otro tema, la cuestión de los colores patrios, ¿no? Por si realmente pertenecían al cielo y a las nubes como supuestamente el luego presidente Mitre 50, 60 años después habló, o más realista, haciendo un juego de palabras con la palabra realista, Belgrano, que era un monárquico constitucional, lo tomó de los colores de los Borbones, ¿no? Y French y Beruti, que participan activamente, su gente formaba parte no solamente de esos sectores decentes, sino que había mucha gente que, podríamos decir, los orilleros, el vulgo, que también integraron y que tenían intenciones de saber de qué se trataba, como luego... Y esos hombres de la Revolución de Mayo, digamos, ¿buscaban esa independencia o, digamos, o lo que trataban de hacer era, bueno, ante una situación mundial, ver cuál va a ser nuestra participación? Gran pregunta, porque realmente no tenían una postura definida. Había muchos puntos de vista encontrados y eso se puede apreciar positiva y negativamente en los siguientes 10 años. Le vuelvo a decir, había personas como Belgrano que abogaban al mediano plazo por una independencia, pero dentro, permítame la palabra, ¿no?, una especie de Commonwealth hispana, ¿no?, una comunidad de naciones hispanas, teniendo en cuenta que ya América, por la Junta Central de Sevilla, hacemos un salto, recordamos que España estaba ocupada por Napoleón. Entonces el rey Fernando VII, preso, se autogobernaba, la soberanía en manos del pueblo a través de la Junta. ¿No es así? Entonces, esa soberanía recuperada, una comunidad de naciones reconocida por España como cabeza y una representante, Carlota Joaquina supuestamente, ¿no?, descendiente de los Borbones, al frente del Estado como jefa, pero lógicamente con un gobierno propio. Otros de tendencia republicana, pero aclaremos, eran los menos en esa época. Ahora, fácticamente era más fácil declarar independencia en 1810 que en 1816. No tan fácil. Había que tomar la decisión de declarar la independencia. Lo que se hizo al principio fue, si se quiere, una parodia.
Es decir, respetamos la autoridad del rey de España preso, Fernando VII, ¿no? El deseado, como se lo llamaba en ese momento en España, pero la idea era desencillar hasta que aclare. Sí, ponemos una junta patria que represente a todos los sectores. Permítame hacer de nuevo, discúlpeme si a veces salto en el tema, ¿no? Pero fíjense que no hablamos de argentinos y españoles, sino que hablamos de patriotas y realistas. Hay que tener presente que muchos patriotas también eran españoles. Y hay que tener presente que realistas, que en realidad eran americanos, que defendían la causa del rey. Era una situación compleja. La primera junta tiene 2 españoles que la integran, ¿no? Larrea y Mateu, patriotas, representantes de Martín de Álzaga, que tan importante participación había tenido durante las invasiones inglesas y que lamentablemente luego es ejecutado por una orden directa del secretario de la primera junta, Mariano Moreno, a través de Juan José Castelli. Para mí, subjetivamente, fue un error.